Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Andy Ersel, uno de los nombres más comentados y queridos en el mundo de las revistas, apareció en escena esta vez no con una serie de televisión o una imagen en la alfombra roja, sino con una sentida confesión. Ersel, que siempre ha llamado la atención por su belleza, elegancia y exitosa carrera como actriz, expresó por primera vez un sentimiento del que hasta ahora rara vez había hablado en su vida privada, el miedo a la maternidad. La actriz, que expresó abiertamente sus sentimientos en una entrevista exclusiva con una revista, dijo: ¿Tienes planes de casarte y tener hijos? Respondió la pregunta con una explicación inesperada. Ande, que comenzó su discurso vacilante, pronunció una frase que tocó el corazón de la cuestión: tenía miedo de ser madre, por eso dejé a Kerem a mitad de camino. Esta frase se extendió instantáneamente como un reguero de pólvora tanto en las redes sociales como en las páginas de revistas. Si bien hasta el momento no se ha revelado ningún motivo claro de la separación respecto a la relación Ande-Kerem que todos siguen con curiosidad, estas palabras prácticamente han abierto las cerraduras. Ande continuó la entrevista diciendo que la idea de la maternidad siempre ha tenido un lugar especial pero complicado en su vida. Después de perder a su madre, Aileen Ersel, por cáncer en 2019, explicó que el concepto de maternidad no solo está tejido de amor, sino también de ansiedad y deficiencia. Después de mi madre, la idea de encariñarme tanto con alguien me asustaba. Aprendí desde muy pequeña que tener un hijo no es solo una imagen feliz. Ser madre significa contarle sobre el mundo, pero también romperle el corazón por si un día te pierde. No me sentía preparada para eso. Agregó que durante su relación con Kerem Bürsin, de vez en cuando surgieron planes futuros y él tenía un enfoque más claro sobre el tema. Ersel, quien declaró que Kerem tenía un fuerte deseo de formar una familia, pero que no estaba preparada para la idea, dijo: Kerem sería un excelente esposo y un excelente padre, pero yo estaría incompleta a su lado. Mientras le decía que sí, me decía que no, por eso di un paso atrás. Tras publicarse la entrevista se generaron miles de comentarios en las redes sociales, mientras que algunos usuarios encontraron la declaración de Ande extremadamente valiente y sincera, otros comenzaron a preguntarse cómo Kerem pasó por este proceso. Según información de fuentes cercanas al actor, Kerem Bürsin nunca respondió a la separación con resentimiento sino con comprensión. Se afirmó que dijo a su círculo más cercano las palabras: a veces el amor comienza con la partida. Con esta declaración se abre un poco más el telón sobre los conflictos personales que Ande Ersel ha mantenido en silencio hasta ahora. El miedo a la maternidad no era meramente una reserva individual, fue un estado emocional profundo mezclado con rastros del pasado, el dolor de la pérdida y la incertidumbre sobre el futuro. Ande terminó la entrevista con la siguiente frase: tal vez algún día, pero hasta que ese día llegue, no quiero arrastrar a nadie a mi oscuridad. Esta declaración fue el reflejo más claro de una mujer que aún cargaba en su corazón los profundos lazos que había vivido en el pasado, enfrentándose a sí misma. Con esta declaración, Ande Ersel se opuso no solo a un viejo amor, sino también a la presión social, porque a veces amar no es suficiente, a veces, a pesar de amar a alguien, las personas eligen alejarse como una forma de amor. Ande Ersel siempre ha sido conocida por su sonrisa, energía y elegancia. Mientras sus fans la veían en televisión con sus alegres personajes, pocas personas sabían que en realidad era una mujer con sentimientos mucho más complejos y profundos en su mundo interior. Una sorprendente declaración que hizo en una entrevista reciente abrió las puertas a estos sentimientos. Ande, que durante años había evitado hablar de su vida privada, habló por primera vez de forma tan abierta y sincera. Y sus palabras, de repente, impactaron en la agenda como una bomba: tenía miedo de ser madre, por eso dejé a Kerem Bürsin a medias. Esta confesión no fue solo una de las frases rotas que dejó una historia de amor, fue la admisión por parte de una mujer de su miedo más íntimo, la herida en lo más profundo de su corazón. Ande dijo que después de perder a su madre Aileen Ersel por cáncer en 2019, nada en su vida fue igual. La enfermedad de su madre había depositado sobre sus hombros el frío de la muerte desde temprana edad. Según ella, ser madre, no se trataba solo de dar vida a un alma, sino también de llevar siempre el dolor de perder esa alma.
Durante años no le había sido posible hacer frente a ese sentimiento. Su relación con Kerem Bürsin parecía desde fuera una relación brillante y ejemplar. La energía, sinceridad y armonía entre ambos se reflejaron claramente en las pantallas y las redes sociales. Pero detrás de escena la historia era diferente. A medida que pasaba el tiempo, los planes futuros y los sueños de formar una familia comenzaron a entrar en la relación, y Hande tuvo que enfrentar la oscuridad dentro de sí misma. Como todos los demás, Kerem también quería ser padre algún día y formar una familia. Sin embargo, Hande permaneció en silencio sobre este tema y no pudo decir ni que sí ni tampoco un no rotundo. En la entrevista, dijo que un día él y Kerem hablaron abiertamente sobre este tema. Ella dijo que Kerem la miró con amor pero con determinación y le dijo, podemos construir una vida juntos, pero ella no pudo responder debido a los miedos que se alzaron como un muro dentro de su corazón. Después de ese momento, admitió que sintió que tenía que tomar una decisión, y esa elección fue un retroceso que surgió por amar a Kerem pero no poder compartir su sueño. Ella no había querido decepcionar al hombre que amaba, pero más importante aún, no se había sentido preparada para dar vuelta a la página mientras su dolor por la figura materna todavía estuviera incompleto dentro de ella. Darle vida a un niño significa mirarlo a los ojos y prometerle la eternidad, pero no podía ofrecerle esa eternidad cuando aún estaba incompleta. Estaba en esos días en que ni siquiera podía ser suficiente para mí misma. Kerem no se merecía esto, dijo en la entrevista. Con estas palabras, en realidad reveló el peso del pasado, el dolor reprimido y sus propios conflictos internos. Tras la ruptura, la pareja permaneció en silencio durante mucho tiempo. Kerem nunca habló negativamente de Hande. De hecho, las palabras que le dijo a su círculo cercano, no estaba enojada con ella. Cada uno tiene su tiempo. Tal vez Hande debería haber completado su propio viaje sola primero. Mostraron que había comprensión en lugar de desamor detrás de esta relación. Hoy, Hande dice que continúa conociéndose mejor y enfrentándose a sus miedos. Ella afirma que el tema de la maternidad todavía sigue siendo incierto en su vida, pero esta vez no está enojada por esta incertidumbre, porque por primera vez acepta este sentimiento en lugar de reprimirlo, quizás algún día, quizás nunca, pero ya no huyó de ello, dice. Esta entrevista demuestra que Hande Erçel no es solo una actriz, un icono o una figura sensacionalista, también nos recordó que ella era una mujer fuerte pero frágil, moldeada por sus experiencias y que luchó con sus emociones, y esa afirmación quedó grabada en nuestra memoria como la expresión más desnuda de sus contradicciones internas. Tenía miedo de ser madre, por eso dejé a Kerem atrás. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.